En el llano colombiano, el sol siempre resplandece. A diario hay un bello horizonte que contemplar. Todo parece estar a la vista, la bonanza, la belleza de la naturaleza. Hay vida, pero en esta tierra hay algo que el paisaje no deja ver. El engaño, la traición, como lo descubrió Elvira Rojas. El dolor no se ve en la superficie del llano, muchas veces se oculta bajo la tierra. En estas productivas tierras de este hermoso pueblo se forjó la historia del ganadero Luis Alberto Rojas. Era un hombre de pocas palabras, pero muy hábil para los negocios. A sus 30 años, con un arduo trabajo, Luis ya empezaba a construir una envidiada fortuna. Con el paso del tiempo y los constantes ahorros hicieron que Luis fuese un hombre respetado y muy conocido dentro de la industria ganadera. Luis era un hombre que siempre andaba preocupado por verse bien. Duraba horas arreglándose. Todos lo veían como una persona sana y honesta. No tenía vicios. Como buen llanero, a Luis nunca le faltaba su sombrero, y aunque era un poco callado, siempre le sacaba una carcajada a sus amigos. La vida de Luis Rojas eran sus fincas, y en 1980, justamente en este ambiente llanero, fue donde conoció al amor de su vida, Aminta. Luis, que en aquel entonces con 31 años, vio esas cualidades típicas de las mujeres del llano, trabajadora, hogareña y muy religiosa. Bajo una luna rojiza, que en aquel pueblo era símbolo de los enamorados, Luis y Aminta empezaron una vida juntos. Cuando llueve en el llano, los campos son mucho más productivos, el pasto es más verde y la vida surge. Y como en todo matrimonio, el amor también dio frutos, y la pareja tuvo 2 hijos. Pero así como da, la naturaleza también quita. En 1990, en plena sequía, su hijo de ya 9 años perdió la vida. Repentinamente le diagnosticaron leucemia. La sabana marchita, seca, parecía el reflejo del hogar de Luis y Aminta, puesto que después de 6 años más, en 1996, su mayor hijo también es diagnosticado con leucemia, en 4º grado, llamado leucemia linfoide. Errante como cuando el ganado no encuentra qué comer en la sequía, Luis Alberto se alejó de Aminta. La relación empezó a deteriorarse poco a poco y un día su amor también murió. Luis decidió tomar otro vuelo y en el 2011, el matrimonio terminó formalmente. Luis Alberto, como dicen en el llano, era gacho fino, coqueto y muy enamoradizo. Pero en octubre del año pasado, el cielo se volvió a oscurecer para la familia Rojas. En esos días, Luis estaba viviendo en casa de su hermana Elvira, pero esa tarde no regresó. Tampoco le contestaba a su amigo Marcelino ni a su ex esposa. Pero 3 días después, al no tener noticias de su hermano, Elvira buscó ayuda con la policía. Las autoridades empezaron a hacer búsquedas por todos lados, pero no pudieron encontrar rastros, por lo que les hicieron suponer que no era una desaparición voluntaria, sino forzada. Y fue allí cuando las autoridades supieron que Luis tenía unos asuntos pendientes que podrían estar detrás de su desaparición. Luis había sido estafado. Él quiso comprar una finca por $300,000, dinero que llevó en efectivo el día de la compra, pero al momento de terminar los papeles, armaron un secuestro y se quedaron con todo el dinero que Luis había llevado. Las autoridades comentan que esa es una modalidad de estafa. Grupos delincuentes fingen ser dueños de terrenos y venden propiedades sin el consentimiento de los verdaderos dueños para posteriormente apropiarse del dinero del comprador. Y no solo eso, sino que secuestran al comprador, puesto que es un blanco perfecto para apropiarse ilícitamente de mucho más dinero por parte de los familiares de la víctima secuestrada. Por lo que las autoridades esperaron la llamada de este grupo, llamada que nunca llegó. Y esa es quizá la mayor angustia de quienes tienen a un familiar desaparecido. No saber qué pasó, cómo fue, por qué. Como si en este extenso llano se lo hubiera tragado. Pero aunque la verdad se oculte hasta debajo de la tierra, un día sale a la luz. Una llamada del hermano de Luis, el cual decía que había una camioneta abandonada,
que al parecer era la misma en la que Luis se movilizó el día en que fue secuestrado. Una pista importante empieza a despejar el camino para revelar la verdad, pero los investigadores aún están perplejos. ¿De qué se trata? Ahora verán cómo el equipo policial empieza a descubrir cómo se planeó y se ejecutó este suceso y cómo pudo existir una historia de avaricia y lujuria detrás de él. Pero la única pregunta que tenía su familia era: ¿estaba vivo? Si aún no estás suscrito, hazlo, porque tenemos las mejores historias para ti en este canal. Y recuerda activar la campana de notificaciones para que siempre te lleguen nuestros videos en tiempo real. En el mes de octubre, las aves que vienen a este lugar para poner sus huevos se marchan de ese sitio. Tras su partida, el campo queda desolado. Empieza una inclemente sequía. Así sin vida también era el octubre que vivía Elvira Rojas el año pasado. Su hermano Luis Alberto llevaba una semana desaparecido. Aunque era probable que detrás de la desaparición del ganadero estaban los delincuentes que lo habían estafado con la compra de una finca, esta hipótesis pronto empezó a descartarse. Las personas perfiladas involucradas en el secuestro de don Luis no se encontraban en aquel pueblo durante la fecha de la desaparición, según las investigaciones de la policía, por lo que el caso nuevamente estaba en el punto cero. Pero así como las garzas siempre regresan al llano para anunciar mejores tiempos, el horizonte también empezaba a despejarse para los investigadores. El hermano de don Luis notificó a las autoridades que la aparición de una camioneta de similares características a la camioneta en que se trasladó Luis aquel día de su desaparición, pero no solo eso, sino que también apareció un testigo clave de aquel suceso, ya que ese mismo día la camioneta se varó y las personas que conducían pidieron ayuda a un vigilante de aquel lugar para llamar por teléfono, por lo que éste accedió y les colaboró sin pensar nada raro. Las autoridades, al saber ese suceso importantísimo, pidieron el teléfono al vigilante para investigar el número a quien llamaron esas personas sospechosas, por lo que tras una ardua búsqueda, dieron con el nombre a quien llamaremos Gustavo Vergara. Esta persona tenía comunicaciones constantes con 2 miembros más de su organización, pero para mayor sorpresa, a quienes ellos rendían informes era a una mujer, según las investigaciones. Sin duda alguna, las autoridades empezaron a investigar quién era esa mujer, y al revisar el número concordaba con el mismo número de Anita. Sí, ella misma, la exesposa de Luis Rojas, con quien convivió por más de 30 años. Al parecer ella tenía constante comunicaciones con este grupo. Hasta ese momento las autoridades solo tenían buenas referencias de Aminta, ya que andaba con un bastón y era muy hogareña. Pero así como el día tiene 2 caras, Aminta, según lo que empezaba a descubrir las autoridades, tendría una posible doble personalidad. Pero por las autoridades eso no era aún pruebas suficientes, así que tendría que hacer labores de seguimiento. Y fue así como reconocieron a uno de sus inquilinos. Aminta le arrendaba una habitación a Gustavo, y es así como lograron establecer esos vínculos, pero a su vez también notaron 2 tipos de personalidades diferentes. Por un lado, con la propia familia era una señora sufrida por la desaparición de su esposo, pero con sus inquilinos era una líder, una persona que mandaba. Y por si fuera poco, las autoridades también descubrieron una relación sentimental entre Gustavo y la señora Aminta. Resulta que Luis Rojas tenía que arreglar unos asuntos pendientes respecto a la repartición de bienes ese mismo día de su desaparición. También que Aminta no estaba conforme, por lo que planeó el secuestro de su ex esposo. Lastimosamente el señor Luis no tuvo un final feliz, sino que el mismo llano en donde creció y en donde forjó su vida como ganadero fue ese mismo suelo árido quien se lo llevó. La avaricia es una palabra elegante con el mismo significado de la antigua codicia. Es uno de los 7 pecados capitales. ¿Quieres más y más dinero, o galletas, o videojuegos, o algo? Entonces tu corazón está lleno de avaricia. Cuando la gente habla de codicia, sabe claramente que no es una buena cosa, pero la avaricia tiene un sabor aún peor. La avaricia se considera a menudo un pecado y siempre se ha considerado despreciable y mala.
La avaricia es un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable por satisfacer sus necesidades, sin llegar nunca a conseguirlo. Es así como terminamos una historia. Y si te gustó, no olvides dejarnos tu pulgar arriba, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo video.